yachad, ve'ish yachad pnei re'eu. Israel ha lanzado operaciones ofensivas terrestres en Gaza contra Hamás militantes, tanques de batalla principales, Merkava Mk-4 del ejército israelí, personal blindado M113, los portadores y los obuses autopropulsados M109, Paladin de 155 mm, están alineados a lo largo de la frontera de Gaza en el sur de Israel. Se dice que esta operación crítica apoya el rescate de soldados israelíes y estadounidenses ciudadanos tomados como rehenes por Hamas en Gaza. Primero, las FDI realizaron vuelos de reconocimiento con drones para identificar objetivos estratégicos, fuentes de Hamas en Gaza. Después de estos vuelos, las FDI informaron que atacaron el avión más importante de Hamas municiones y centros de mando con ataques de misiles. Las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa israelí también mostraron un gran número de cohetes que destruyeron objetivos específicos de Hamas. Aviones de combate israelíes también destruyeron 12 torres en Gaza. Las FDI anunciaron que atacaron el área de las torres Al-Karama, al oeste de Gaza ciudad. Parece que el objetivo estaba bajo tierra. Tras la destrucción de varios objetivos de Hamas, las FDI continuaron vuelos de reconocimiento para localizar a los rehenes en Gaza. También se informó desde la costa que la Armada israelí estaba involucrada en este funcionamiento con hinchas y sistemas de detección de fuente. Después de este trabajo, las FDI reunieron pruebas importantes sobre la ubicación de rehenes de Hamas en Gaza. Las FDI luego llevaron a cabo redadas en Gaza para eliminar la amenaza de las células terroristas e infraestructura y para rescatar rehenes en poder de Hamas. Durante estas incursiones, las FDI participaron en enfrentamientos acalorados con militantes de Hamas. Durante los enfrentamientos, las imágenes compartidas por los soldados israelíes revelaron que muchos los militantes de Hamas fueron neutralizados. Las FDI llamaron a esta operación de rescate por parte de las fuerzas israelíes una entrada localizada. En otras palabras, las FDI informaron que aún no han entrado por completo en la ciudad de Gaza, pero que continúan las incursiones para destruir a los militantes de Hamas en ciertos puntos. Los medios de comunicación israelíes también confirmaron que sus tropas no han penetrado más profundamente en Gaza. Después de estos anuncios, Hamas comenzó a disparar una gran cantidad de cohetes de Gaza. Tras la incursión israelí en Gaza, los residentes continuaron llegando al parte sur de la ciudad. Decenas de miles de personas huyeron de sus hogares en Gaza después de que el ejército israelí advirtió a más de 1 millón de personas que viven en el norte del Valle de Gaza que se muden sur. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas dijo hoy, más de 400,000 habitantes de Gaza fueron desplazados antes de la advertencia, según el comunicado Said. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos dijo que había distribuido alimentos a 135,000 personas en refugios en Gaza, pero advirtieron que los suministros humanitarios estaban corriendo bajo. Las restricciones israelíes a la electricidad, el agua y los suministros humanitarios en Gaza se dice que continuará hasta el martes. Además de las restricciones en Gaza, la administración de Tel Aviv también continuó su trabajo sobre los 360,000 soldados Yediaf. Un gran número de israelíes ingresaron al país hoy para unirse al ejército. Por otro lado, Israel ha distribuido un total de 4,200 rifles, pistolas y otros equipo militar para armar personalmente a sus ciudadanos. Para estar armados individualmente, los israelíes no deben tener antecedentes penales. En respuesta, Hamas continúa utilizando estructuras de túneles en Gaza y advierte a los residentes no se vayan. Según las FDI, el grupo militante probablemente planea usar a los habitantes de Gaza como un escudo protector. A pesar de todo esto, las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo ataques contra Hamas, tanto en la franja de Gaza y en el norte del país. Además de la amenaza de ataques de Hamas, Israel enfrenta la amenaza de Hezbollah del Líbano al norte. Más recientemente, el ejército israelí anunció hoy que había atacado a un Hezbollah objetivo en el sur del Líbano después de que uno de sus drones fuera disparado. El ejército israelí dijo en un comunicado que el ataque contra Hezbollah fue en respuesta a la infiltración de objetos aéreos no identificados en Israel y los disparos en un dron de las FDI.
Como resultado de estos ataques, las FDI informaron que varios objetivos de Hezbollah, el grupo fue destruido. También hubo 2 explosiones violentas en el sur del Líbano hoy. Los militantes de Hamás y Hezbollah todavía están tratando de cruzar al norte de Israel desde estas áreas en paramotores. A raíz de estas situaciones críticas en todo Israel, el Departamento de Estado de el Sistema de Gestión de Crisis de Asuntos Consulares, ha anunciado que Rafah, el cruce, puede estar abierto y se pueden realizar evacuaciones. Este cruce fronterizo fue cerrado tras los bombardeos israelíes. Sin embargo, ahora hay anuncios de que se puede usar el punto de cruce. El paso fronterizo de Rafah es particularmente importante para la evacuación de Gaza residentes. Pero Egipto no ha tomado ninguna medida en este sentido. Hace unos días, el gobierno de Sisi se negó a permitir que los habitantes de Gaza cruzaran la frontera cruce. La situación no ha cambiado. Tal vez si los ataques de Hamás se intensifican e Israel expande sus operaciones terrestres, Egipto podría intervenir para evitar víctimas civiles. Pero la pregunta ahora es, ¿qué sucede después? Es cierto que cientos, si no miles, de habitantes de Gaza, muchos israelíes y muchos los rehenes morirán. Si bien las fuerzas de defensa de Israel hacen más para prevenir víctimas civiles que tal vez cualquier otro ejército en el mundo, en un lugar denso como Gaza, contra un enemigo que utiliza abiertamente a los civiles como escudos humanos, las muertes de civiles son inevitables. Al negarse a acatar las leyes de la guerra, Hamás también está perdiendo sus derechos bajo los convenios de Ginebra. Mientras que Israel probablemente intentará matar o capturar a los líderes y comandantes de Hamás, ¿qué pasa con los niveles inferiores del grupo? Muchos de los militantes de menor rango están renunciando a Hamás, diciendo que no tienen elección, sino unirse al grupo. Esto tiene paralelismos con el debate sobre la desbasificación en Irak. Pero tanto en Gaza como en Irak, quienes hacen tales argumentos han hecho compromisos para obtener ganancias financieras. En Irak, la reintegración de los basistas llevó a renovadas insurgencias. Esto significa que los miembros de Hamás deben abandonar la región en masa. Ya existe un precedente para la transferencia de tales poblaciones entre árabes estados. El más importante de ellos fue la expulsión de los miembros de la OLP por Jordania en 1970. Entonces, ¿a dónde irán los militantes de Hamás cuando tal desintegración dentro del militante aumenta el grupo? Irán es ciertamente una posibilidad, aunque el gobierno de Teherán es reacio a admítelo. Pero esto señalaría la propia derrota de Teherán, y los iraníes comunes, disgustados por sus líderes y el terrorismo en general, se horrorizarían al ver que Hamás no tratados como criminales. A pesar de todo esto, Irán sigue siendo visto como la clave de esta guerra. Hamás no tiene los recursos para derrotar a Israel por sí solo. Un levantamiento en Cisjordania, combinado con ataques sostenidos de Hezbollah y los militantes respaldados por Irán en Siria, podrían obligar a Israel a su primer frente dual guerra desde 1973. Dadas estas posibilidades, Irán podría hacerse cargo de la protección de los militantes de Hamás. Por otro lado, Qatar, que ya acoge a miles de refugiados afganos, podría ser el mejor destino para los militantes de Hamás, dado el terreno disponible y el patrocinio de Qatar del grupo desde hace mucho tiempo. Además de Qatar, Egipto no quiere tener nada que ver con la Franja de Gaza, el territorio que una vez controlado se ha convertido en un pozo negro de radicalismo que el presidente Abdel Fattah el-Sisi prefiere para mantenerse alejado de. Esto deja el destino de la Franja de Gaza aún en disputa. Teóricamente, Israel podría tomar el control de la ciudad. Después de todo, bajo los acuerdos de Oslo de 1993, el regreso de los palestinos a la franja estaba condicionada a la renuncia al terrorismo. Pero Israel no desea gobernar a más de 1 millón de palestinos que son sus enemigos. Se sabe que algunos países y organizaciones han tomado medidas contra los habitantes de Gaza, sufren los efectos de la guerra. Según Israel, por supuesto, la ONU no debería tener ningún papel en esto. La participación de la ONU significaría que el dinero para Gaza se canalizaría a través de organizaciones benéficas iraníes, esencialmente recompensando a Hamás. Gracias por seguirnos.